Saludos, hoy continuamos con un tema sumamente interesante en la odontología y vamos a hablar de los materiales metálicos. Desen cuenta que hemos hablado de los materiales orgánicos, los inorgánicos, los cerámicos y ahora corresponde a este gran mundo de material metálico que es el que nos va a permitir rehabilitar correctamente la boca de un paciente. Entre el tema de hoy vamos a tratar materiales para soldar y las aleaciones y cómo se hace el proceso de conversión de ese material orgánico en una parte metálica para ser utilizado en odontología. Cuando hablo de la primera parte del tema correspondiente, vamos a hablar de soldadura en odontología. ¿Y qué es una soldadura? No es más que el procedimiento de unir dos o más partes metálicas por medio de una aleación que forma cuerpo con ellos. Es decir, que yo tengo dos maneras de hacer una soldadura y me va a dar tanto las clasificaciones como la definición de la soldadura. Yo voy a tener dos cuerpos metálicos, voy a utilizar un intermedio que va a tener una característica que se va a fundir a una temperatura más baja que los otros dos que yo quiero unir y de esta manera entonces consigo una adhesión, consigo una unión, consigo una cohesión de esas estructuras metálicas. La otra parte que continúa la definición es por fusión y fusión no es más que cuando se funden ambos tipos de metales que voy a unir en un solo cuerpo sin intermedio de absolutamente ningún otro material más que el calor. Es decir, que aquí es que se hace la difusión y lo vamos a entender ahora muy bien cuando hablemos de las clasificaciones. La soldadura se basa en el principio físico de atracción molecular determinado por el movimiento vibratorio a elevadas temperaturas. Cuando este movimiento se va dando, cuando estos metales van fundiéndose, se van volviendo en estado líquido, inmediatamente comienza la parte de la cristalización, del endurecimiento, del fraguado, entonces se unen entre sí formando entonces una soldadura permanente. ¿Cuándo se utiliza la soldadura en odontología? Generalmente en odontología es imprescindible el uso de la soldadura porque, por ejemplo, si usted va a hacer una rehabilitación de una boca completa, un puente fijo muy extenso, un puente fijo metálico muy extenso, es preferible probar las partes por partes. Entonces lo que se hace es que el de laboratorio lo divide y tú cuando lo pruebas es más fácil unirlos con una partecita de Duraley, una resina acrílica, y el laboratorio lo que hace es que solda este punto de unión y te da mejor eficacia, que da mejor colocado esta prótesis, porque a veces puede haber problemas con el camino de inserción. Así es más fácil de llevarlo y va a caer al sitio adecuado sin ninguna interferencia. También se emplea muchísimo en la confección de aparatos de ortodoncia, todos esos mantenedores de espacios, esas bandas con asas que se pueden soldar muy fácilmente. Entonces, cuando yo hablo de esta unión de partes confeccionadas en materiales metálicos, lo voy a hacer empleando lo que se llama la soldadura. Entonces, cuando hablaba en la primera definición de que se dividía en dos partes, eso me va a dar los tipos de soldadura. La que se hablaba de la parte de fusión, las que se derretían, las que se fundían, las que se volvían líquidas, los dos metales, voy a conseguirlo con un tipo de soldadura que se llama soldadura autogénica, que se va a subclasificar en por fusión de gas o eléctrica. Se emplea muchísimo en la reconstrucción de carros, esta eléctrica, porque no deja esas costuras de soldadura que dejan frecuentemente la otro tipo de soldadura, la normal. Por presión calor y por rayos láser, que ya la más especializada de todos y la más costosa.
Tenemos el tipo de soldadura común, que es la que más se utiliza cuando estamos elaborando estos procesos de ortodoncia, que va a ser utilizando soplete o llamas. Entonces, cuando yo hablo de esa soldadura autogénica, para que se pueda entender mejor, se va a lograr con la fusión y consolidación de las partes a soldar. Simplemente lo que se hace es que se le aplica una elevada temperatura inmediatamente, sin interponer ninguna otra sustancia entre ellas, se van a fundir, se van a convertir en líquidos, se van a entremezclar una con otra y me va a dar entonces una cohesión de esas dos estructuras metálicas, conformándome esta soldadura autogénica. Cuando hablo de la soldadura por aleación o común, es la que generalmente voy a utilizar un adhesivo de naturaleza metálica, que lo que va a hacer es que por medio de la temperatura se va a fundir a una temperatura más baja que los dos metales que yo quiero unir, no se van a fundir los otros y me va a permitir la unión. Se usa muchísimo en ontología. Tienen en la plataforma un video que explica muy bien cómo se da este tipo de soldadura. En la mayoría de los trabajos, la unión se logra sobre la base de interposición entre las partes de una aleación para soldar o simplemente soldadura. Son las utilizadas en odontología. Con este tipo de soldadura también se utiliza un material extra que se llama fundente, que va a tener la capacidad de ayudar a la unión y de evitar la oxidación. Entonces, cuando hablo de las propiedades deseables para una soldadura, necesita que haya resistencia a la decoloración y a la corrosión en el medio oral. Cuando se hace una soldadura, es imprescindible que cuando ya está colocado en la boca del paciente, se mantenga con las características originales que tiene y evitar ante todo óxido que podría provocar daños permanentes en la salud de la persona. La temperatura de fusión va a ser entre 32 a 64 grados centígrados por debajo de las partes a unir, lo que les decía segundos antes, que cuando voy a unir las dos partes metálicas, vamos a suponer una banda con un asa, con un alambrito, la parte que voy a usar de soldadura, que generalmente es un alambre de plata, esa soldadura va a derretirse a una temperatura más baja que los otros para que me permita la unión y no se fundan todos. A esto es que esto se refiere. Fluencia una vez fundido significa que debe mojar toda la estructura, debe recorrer y tapar todas las estructuras que voy a soldar. Resistencia a la formación de hoyos o poros para que no sean frágiles, no se vayan a fracturar o vayan a acumular sustancias, placa bacteriana, y que sean fuentes de contaminación y que puedan también provocar la oxidación, que sean compatibles en el color de las partes que se van a unir. Por eso tengo soldaduras de materiales diferentes, si es material noble como el oro, si es material de base no noble, plata u otro tipo de soldadura, y sobre todo que en una soldadura debe haber una buena adhesión física que me garantice que con la fuerza de la oclusión no vaya a fracasar, no se vaya a romper. Les decía que hay diferentes tipos de componentes de la soldadura dependiendo lo que vamos a soldar. Pueden haber soldaduras para metales nobles, pues soldaduras de oro, que van a ser conformadas por cobre, plata, estaño, zinc. Pueden haber soldaduras que necesitan muy alta intensidad de calor, las de alta fusión, que va a ser de níquel, de cromo, berilio, que se van a utilizar en esos aparatos de rehabilitación, prótesis fijas, por ejemplo, removibles, y soldaduras de baja fusión que necesitan menor cantidad de calor, las de plata, la de estaño, la de zinc. ¿Qué son las aleaciones para soldar y cómo yo voy a elegir esas aleaciones para soldar? Para seleccionar la aleación para soldar,
es indispensable saber la composición que se está utilizando. Necesito saber cuáles materiales están incluidos para formar una aleación. Entonces, por eso, si son de bases nobles, que también lo vamos a ver más adelante, qué significa esto, si son materiales nobles, materiales que no se van a oxidar nunca, materiales costosos como el oro, el platino, materiales especiales, se necesitan especialmente soldaduras de base noble. Cuando son de materiales no nobles, materiales de base de trabajos, entonces también necesito otro tipo de aleación que me le va a dar el fabricante dependiendo el tipo de aleación que está hecho ese material. Condiciones para de una aleación para soldar. Se necesita obligatoriamente haber seleccionado el adhesivo adecuado, noble o no noble. Las partes a unir deben ser preparadas adecuadamente. ¿Qué significa que deben estar preparadas adecuadamente? Debo pulirla, debo limarla, debo quitar contaminación, debo evitar óxidos, debo poner un fundente especial para evitar todo esto y permitir mejor la unión, y debo calentarlo. Necesidad de que la aleación para soldar en estado líquido tenga posibilidad de fluir y mojar las superficies que debe unir para que puedan generar las uniones químicas para que se produzca la adhesión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se va a usar ese material intermedio debe derretirse de la manera correcta para que proteja y cubra todas las superficies de los metales a lo que van a hacerse esa unión, que no quede ninguna parte sin unir para que se consiga una adhesión permanente y eficaz. En estado sólido deberá tener las propiedades químicas y mecánicas para que no se deteriore o se pierda durante el uso. Cuando ya se consigue la soldadura definitiva, tiene que garantizar las propiedades mecánicas y físicas que tenían desde antes de haber hecho la soldadura, que no cambie de color, que no se oxida, que no se rompe, que no se pigmente, para evitar inconvenientes en su utilización. Las superficies a unir deben tener energía superficial. ¿Y qué significa energía superficial? Necesita que tengan una preparación adecuada para que cuando pongan ese fundente sobre ella consigan una buena adhesión entre estos materiales. Los fundentes para soldaduras no son más que sustancias que al ser calentadas pueden disolver y eliminar los óxidos de las superficies de las partes que se van a unir para poder conseguir una buena adhesión. También van a evitar la posible formación de óxidos en un futuro. Entonces, estos fundentes lo que van a hacer es que van a permitir que fluya, que moje perfectamente bien la parte de la soldadura y que se agarre mejor, haya mejor unión, mejor cohesión entre los materiales. Está compuesto principalmente de anhidro de bórax o sal de bórax, como le llamamos comúnmente, ácido bórico, sílice, recuerden ese mineral tan abundante en la corteza terrestre, y van a estar disueltos en agua destilada que va a permitir que tenga esa fluidez, van a tener esa consistencia cremosa para que sea fácil de manipular. Terminamos la soldadura y vamos a ver ahora, cuando yo hablo de esos metales y hablo de esas aleaciones, ¿en qué consiste esto? Las aleaciones generalmente es la combinación de múltiples metales, puede ser de uno o más metales, incluso pueden haber presencias de no metales, puede ser por ejemplo el hierro con el carbono para conseguir el acero. Así se hace una aleación. Las aleaciones son un producto homogéneo de propiedades metálicas. Homogéneo significa que tengan propiedades similares
y va a estar compuesto por 2 o más elementos y uno de los cuales generalmente tiene que ser metal. Por eso le puse el ejemplo del hierro, que puede ser un metal, con el carbono, un material orgánico con material mecánico, y va a producir mejores propiedades. No es lo mismo un cuchillo de hierro que una espada de acero. Son con materiales que van a tener comportamientos completamente diferentes. Entonces, generalmente se hace una aleación para sacar las mejores propiedades de cada uno de los componentes. Entonces, vamos a ver que en odontología generalmente se utilizan una combinación múltiple. Generalmente se usan 3, 4 o más materiales metálicos para conseguir una aleación. Las aleaciones se fabrican generalmente mezclando los elementos en estado líquido, es decir, que generalmente se funden estos materiales. Recuerden que los metales, a excepción del galio y del mercurio, todos los metales son sólidos. Los únicos que son líquidos son el mercurio y el galio. Entonces, generalmente se utilizan a elevadas temperaturas para poder sacar las propiedades y poder mezclarlos, unirlos en las proporciones adecuadas para conseguir las propiedades que necesitamos en un momento determinado. Quiero un material que tenga ductilidad, que lo pueda manejar, que lo pueda manipular fácilmente, pero que no se rompa. Entonces mezclo elementos diferentes, uno que me permita que sea dúctil, que sea maleable, y uno que me le dé resistencia para que no se rompa, o le agrego otro elemento para que no se oxide. Y así, dependiendo de lo que yo necesito, voy a ir mezclando materiales metálicos diferentes para conseguir la aleación definitiva. Entonces, cuando estos materiales están en estado líquido, en el momento de comenzar a endurecer, se llama cristalización. Des en cuenta que en cada uno de los materiales hemos usado un término diferente en el momento del fraguado, en el momento de endurecimiento. Llegó el momento de hablar ahora de cristalización. Entonces, dependiendo a esa cristalización, a ese endurecimiento que va a dar, vamos a conseguir aleaciones con estructuras de soluciones sólidas, que no es más que cuando los átomos de un cuerpo X, B, vamos a llamarlo, se incorporan con los átomos A del otro cuerpo, van a dar una red cristalina sin cambiar esa estructura. Se va a mantener a través del tiempo. Y las fases intermetálicas es cuando esos metales se someten a esos cambios térmicos que van a entonces a producir el intercambio de esos componentes entre unos y otros. Las propiedades de las aleaciones tienen que ver mucho con las propiedades físicas de los metales. Recuérdense que las aleaciones provienen principalmente de metales. Entonces vamos a ver que generalmente esas propiedades de las aleaciones tienen que ver mucho dependiendo a cómo esté constituida, cuáles elementos la constituyen. Es posible obtener mejoras en la resistencia, en la dureza, en evitar corrosión, conseguir ductilidad, conseguir lo que usted quiera, dependiendo la combinación que se requiera en un momento determinado. Por eso yo voy a tener aleaciones diferentes, ya sea un removible, ya sea una prótesis fija, ya sea un implante dental, ya sea una incrustación. Entonces, dependiendo de lo que yo consiga, voy a utilizar un material específico para cada caso. Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductividad eléctrica y térmica, es decir, que estas son las propiedades que tienen los metales. Tenemos que hablar obligatoriamente de las propiedades de los metales porque van a mantener esas propiedades. Las propiedades físicas y químicas similares a los metales, porque lo único que estoy haciendo es sumando propiedades a esta aleación que voy a conseguir. Mientras más propiedades tenga un metal en específico, cuando lo mezclo, entonces lo que voy a hacer es que voy aumentando
propiedades y ventajas. Por eso es que se hacen las aleaciones. Las aleaciones pueden fabricarse con el fin de que cumplan un grupo determinado de características. Es lo que venimos hablando, dependiendo la función que va a tener, entonces se van a mezclar compuestos diferentes. Entonces, entre las propiedades físicas que tiene un metal, que van a ser las mismas que van a tener una aleación, vamos a tener que la mayoría, como ya lo hablamos, todos son sólidos, a excepción del mercurio y el galio, que también se han utilizado a través del tiempo en la odontología. El mercurio, recuerden que es el componente principal para la amalgama. La amalgama de plata no es más que una aleación de un conjunto de materiales que, combinados con el mercurio líquido, me van a permitir hacer una obturación en un diente. En una época, buscando bajar la toxicidad del mercurio, se utilizó el galio también, pero no tenía las propiedades suficientes como la que mantiene el mercurio para hacer ese tipo de obturación. Vamos a tener, ya esto no es nuevo para ustedes, entre las propiedades, la ductilidad y la maleabilidad, las propiedades que tienen los elementos metálicos de poder ser manipulados, hacer láminas muy finas sin que se rompan, o hacer alambres muy largos sin que se rompan también. Hablamos de ejemplo, por ejemplo, el oro es muy ducto, es muy maleable, el cobre es muy dúctil. Eso es lo que significa este tipo de cosas. El tañido es el sonido especial que tienen los metales, de ahí vienen las campanas. El tan es el tañido, de ahí viene el mismo nombre, es el sonido específico que producen los metales. Van a tener gran resistencia y buenas propiedades mecánicas, por eso se usan los metales en boca para hacer estructuras duraderas, porque van a soportar las cargas masticatorias, las fuerzas que se hacen en este momento. Recuerden que todos los materiales metálicos tienen una característica, y es que se dilatan en presencia del calor. Cuando hace mucho calor, los metales cambian de posición, se dilatan. Por esto es que permiten hacer actividades especiales, y por eso hay procesos especiales para poder conseguir con exactitud lo que usted va a hacer. Eso lo vamos a entender muy bien ahora cuando hablemos de colada, cómo se convierte en metal el trabajo que vamos a hacer. Generalmente los metales tienen una superficie especular. Especular significa que brillan como los espejos. Por eso es que ustedes ven que se pulen los metales y quedan brillosos, bonitos, y se les saca esa propiedad metálica de reflejo que tienen. Usted se encuentra una amalgama, está puesta en la boca, va a quedar de un color grisáceo, pero cuando se pule, entonces se tiene ese color brilloso, bonito, esa terminación única, un removible, una PPR, se coloca y siempre está brillosa por esta característica que tienen los metales. Todos los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos, van a tener un peso específico generalmente muy alto, generalmente son cuerpos de constitución cristalina, por eso hablamos de cristalización en el momento del endurecimiento, cuando están fundidos, y vamos a ver que generalmente van a tener un color grisáceo, a excepción del oro, del cobre y el bismuto, que tienen colores diferentes, que no se escapan a la regla general de este color grisáceo que tiene la mayoría de los metales. Entonces, cuando yo hablaba de aleaciones en general, entonces vamos a hablar ahora de las aleaciones dentales y las más utilizadas en odontología. Entonces ya tenemos en claro que una aleación no es más que la combinación de dos o más elementos, que incluso puede haber uno que no sea metálico, para sacar las mejores propiedades a esos elementos. Entonces en odontología se utiliza muchísimo, se utiliza principalmente para sacar esas propiedades específicas y poder brindar mejor calidad.
Estas aleaciones generalmente son biocompatibles, y por eso hay que tener en cuenta el tipo de metal que se utiliza para que no haga daño posterior al paciente. Un ejemplo muy utilizado es de las, lo hablamos en el momento que hablamos de provisionales. Ya hay, por ejemplo, en odontopediatría se utilizan mucho unas coronitas que ya vienen prefabricadas de níquel cromo. Esa aleación de níquel cromo lo que va a hacer es que el cromo va a aumentar la dureza y la resistencia, y el níquel lo que va a permitir es mayor brillo y va a evitar la corrosión de los elementos. Y de ahí entonces, de esta combinación, voy a hacer una coronita metálica de muy buena calidad, con muy buenas propiedades mecánicas, y que va a aguantar perfectamente la fuerza de la masticación sin deformarse. Es decir, que esto es simplemente lo que es una aleación, una combinación de materiales buscando propiedades diferentes. En odontología, generalmente las aleaciones tienen más de 4 metales, a veces incluso mucho más, y la historia de las aleaciones ha estado determinada principalmente por 3 principales factores. El número 1, como siempre, es el factor económico. Durante mucho tiempo el oro predominó en la odontología, y lo hizo generalmente una odontología elitista, una odontología muy cara, donde solamente podrían acercarse personas pudientes. La mayoría entonces sufría por no poder tener esta odontología. Fue evolucionando y fueron apareciendo alternativas, y aparecieron entonces aleaciones que vienen a abaratar sin bajar la calidad. Oigan, eso es importante, abaratar, pero proveyendo la calidad suficiente para hacer una muy buena odontología. La evolución generalmente también ha tenido que ver en la búsqueda de materiales que puedan proporcionar los aspectos necesarios para resolver problemas. Ahí apareció la época del implante, entonces se buscaron aleaciones que fueran duraderas, pero que no hicieran daño. Imagínense introducir un pedazo de hierro dentro del hueso, se va a oxidar. Entonces se buscó el titanio, por ejemplo, una aleación a base de titanio para hacer implantes dentales. Así ha sido el desarrollo. Y sobre todo lo que más preocupa en estos tipos de aleaciones es que se consigan aleaciones que sean biocompatibles, y ante todo que eviten la oxidación, que evitan la corrosión, que se echen a perder y por lo tanto hacer daño al cuerpo humano. Entre las características que tienen las aleaciones de uso dental es la número 1, biocompatible, propiedades de adhesión a la porcelana. Recuerden que estamos viviendo en la época que la gente le gusta la estética, le gusta lo blanco. Entonces, generalmente estas aleaciones van a tener muy buena adhesión con la porcelana. Generalmente van a estar cubiertos de porcelana. La porcelana, al ser un cristal y al ser frágil, entonces se busca cómo unirlo a un metal previamente preparado, una aleación previamente preparado, para sacar las propiedades de los dos, una estética y la otra durabilidad y más fuerza. Vamos a ver que estas aleaciones tienen que ser de fácil fundición y vaciado. Cuando hablo de fundición, significa que tengan un grado de temperatura muy fácil de licuarse, de volverse líquida, y vaciado, de darle la forma correcta de lo que yo quiera. Yo tengo que hacer una PPR, tengo que hacer una corona, tengo que hacer un cupping metálico, dependiendo de lo que tengo que hacer, una incrustación que sea fácil de vaciar, de devolver la anatomía de lo que yo quiero. Sobre todo que sean muy fáciles de soldar y de pulir, que tengan una mínima reactividad con el material del molde. Generalmente se va a usar una mufla, una partecita metálica, una cajita metálica, que es donde se va a derretir
tanto el metal como la cera o el acrílico que se va a usar. Entonces no tiene que haber reactividad con este molde, que tenga buena resistencia al desgaste, que cuando yo lo tenga, esa atrición que se va dando normalmente por efecto de la masticación o por efecto cepillado o por efecto de uso de los dientes, no afecte tanto esta parte metálica. Resistencia al estiramiento de la fuerza. Recuerden que va a soportar mucha fuerza. Yo mastico, el material se expande, se extiende, hago fuerza, mastico, se trata de desprender de donde está implantado. Entonces tiene que resistir estos tipos de fuerzas que se van a dar constantemente en la boca. Ya hablamos que sean resistentes a las manchas y a la corrosión, oxidación, que mantengan un color a través del tiempo, que no se despigmenten, y que la expansión térmica sea controlada, que cuando haya cambios de temperatura no varíen después que ya estén terminadas. Y cuando se está realizando hay maneras específicas de hacerlo. Vamos a ver en un segundito. Otras características deseadas de esas aleaciones es que tenga dureza. Dureza significa que en el momento de la masticación no se destruye, no se deforme. Que tenga resistencia a última intención significa que cuando tenga que ser sometida a una carga tensional o tracción, fuerzas contrarias o fuerzas de la misma dirección, no me deforme este material, y que mientras más pequeño sea el cristal o el grano, la partícula o el átomo con el que está siendo hecha esta aleación, va a tener mejor propiedad física. Cuando se habla de aleación, igual que todos los materiales, van a tener clasificaciones, y generalmente recuerden que la Asociación Dental Americana es la encargada de verificar que todo funcione a la mil maravillas. En una época el único material que se utilizaba era a base de oro, entonces aparecieron después sustitutos para hacer odontología más asequible al resto de la población. Entonces, por eso tenemos clasificaciones diferentes. Tenemos aleaciones a base de alta nobleza. Cuando hablamos de alta nobleza, es que va a tener una gran proporción de oro en su composición, y va a tener mayor de 40% de oro y mayor de 60% de elementos de metal noble. Vamos a ver una lista de los metales nobles y los metales bases en un segundito para poderlo entender mejor. Vamos a tener una segunda clasificación de metales de aleaciones nobles, donde va a tener una mayor proporción de 25% de elementos de metal noble en su composición. Ya vamos abaratando un poquito más, manteniendo la calidad, y apareció una última clasificación donde ya no hay materiales nobles en su composición, sino que hay materiales metal base, que son alternativas, materiales que abarataron completamente y son los que más se utilizan en la actualidad en la fabricación de todos los aparatos rehabilitadores, puentes fijos, removibles y ese tipo de elementos. Ese predominante de metal base va a tener menor de 25% de elementos nobles en su composición. Aquí tenemos una lista de ejemplos de materiales nobles y de materiales base usados en la odontología para hacer aleaciones. Generalmente los metales nobles tienen un comportamiento diferente, incluso dense en cuenta desde la soldadura. Los metales nobles se comportan completamente diferente a los metales base, que tienen tratamientos completamente diferentes unos y otros. Entonces, entre los metales nobles utilizados en aleación tenemos el oro, platino, paladio, iridio, osmio, rutenio. Entre los metales base usados en las aleaciones vamos a tener el cobalto, el níquel, el cromo. Vamos a ver cómo vamos a mencionar mucho esas aleaciones. La plata, que está muy presente, la plata, cobre, zinc, que está muy presente.
en las amalgamas dentales, el indio, el titanio, que está muy presente en la parte de implantología. Vamos a ver que esas aleaciones de alta nobleza van a llamarse principalmente aleaciones de oro para colados. Se utilizaron en una época bastante para hacer coronas de oro, para hacer bases de coronas de metal cerámica, para hacer incrustaciones, para hacer obturaciones, pero cada día hay una tendencia a que las personas no quieren metales en su boca. ¿Okay? Esa es la tendencia moderna que hay. Por eso cada día, y aparte del precio que hay tan fluctuante, des en cuenta que ahora mismo el material más costoso que hay en el mercado de valores es el oro. Dio un subión ahora enorme. Así que el que tiene una cadenita de oro está rico ahora. Estos metales de alta nobleza van a estar, ya lo dijimos anteriormente, constituidos principalmente por un 85% de oro, de 5-8% de platino, 5-8% de paladio, y va a tener una menor concentración indio y estaño. Es decir, que son de alta nobleza, materiales exquisitos que van a tener un comportamiento diferente. El oro y el platino son químicamente nobles, no se oxidan en las condiciones necesarias para la aplicación de porcelana, y tienen la ventaja que con muy poco espesor se consigue una calidad increíble. En una época se utilizaba mucho, que ahora estos cantantes modernos lo están volviendo a poner, recubrirse con láminas de oro los dientes como un símbolo de estatus. Es una moda que se está poniendo de nuevo ahora, por esa misma característica que tiene ese oro de ser tan dúctil, de ser tan maleable. Vamos a ver que debido al costo y a la fluctuación del oro y el platino, como he hablado ahora, estas aleaciones cada vez se están utilizando menos en odontología, no porque no sean buenos materiales, sino por las condiciones que lleva el tiempo. Entonces aparecieron después unas aleaciones nobles que tienen menos proporción de estos materiales que dijimos, y se van a tener principalmente combinación, la plata, el paladio y el platino. Algunas también van a tener componentes de oro, cobre, plata, platino, y así sucesivamente. Y también se utiliza bastante, pero cada día, vuelvo y repito, vamos a llegar a las aleaciones principales, las más utilizadas actualmente, que van a estar constituidas principalmente por estos tipos de aleaciones, y vamos a hablar de cada uno en detalle. Las de cobalto cromo, la de níquel cromo y de la níquel titanio. Entonces ustedes van a ver cómo es el campo de acción, cómo se indica tanto en la odontología. Es el pan nuestro de cada día. Entonces estas aleaciones de metal base van a tener diferente espectro químico, porque van a tener composición diferente de metales dependiendo lo que se requiera. Se van a buscar esos elementos, van a estar constituidos entonces no por metales nobles, sino por metales base. Se llaman aleaciones alternativas porque vienen a solucionar un problema económico principalmente. Voy a devolver con calidad, pero con un material más económico, que va a tener buenas propiedades, y van a estar compuestos principalmente por materiales no preciosos, a excepción del berilio, que va a permitir, pero en muy poca proporción, que va a permitir que cuando se vacíe, es decir, que cuando se vaya a convertir en lo que usted necesita, no haya variación, para que sea más exacto. Vuelvo y repito que lo importante hay que repetirlo, que hay 3 subclases que son las más usadas en odontología, que son la de níquel cromo, cobalto cromo y la de titanio, y generalmente van a ser utilizadas en la confección de las PPR, de las prótesis parciales removibles, por su alta solidez, su resistencia a la corrosión y por su fácil manejo.
Principalmente se van a usar estas combinaciones de aleaciones para hacer estos materiales. Entonces vamos a hablar un poquito en detalle de cada una de ellas. La aleación de cobalto-cromo, la más utilizada actualmente en la confección de prótesis parciales removibles, cada componente le va a dar propiedades diferentes. El cobalto va a aportar solidez y ductilidad, es decir, que va a permitir que sea sólida, pero al mismo tiempo sea manipulable, que se pueda manejar, que se pueda diseñar, que se pueda confeccionar en lo que se está haciendo. Va a fundir aproximadamente a 1495 grados centígrados, y después de ahí ya no va a haber variación cuando ya se cristalice. El cromo va a aportar entonces dureza y va a evitar la corrosión, va a evitar la oxidación. Generalmente es el material que más se utiliza para la confección de prótesis removibles, vuelvo y lo repito. Cuando hablo de otras indicaciones, vamos a ver que algunas de estas se van a usar en implantología, y va a tener generalmente esta aleación un 70% de cobalto y un 25 a 30% de cromo. Ventajas y características que tiene: bajo costo, ya lo hemos mencionado, y las propiedades mecánicas superiores, ya que da resistencia a la tracción. Recuerden que una prótesis parcial removible la van a quitar, la van a estar poniendo en la fuerza de la masticación, va a estarse desprendiendo de donde está ubicado. Resistencia a la flexión, van a soportar cargas fuertes en el momento de la oclusión y vamos a ver que no se van a deformar. Módulo elástico adecuado, suficiente dureza y no se van a oxidar. Esas ventajas tienen. Desventajas, como todos los materiales que hay desventaja: difícil proceso, es un proceso tedioso, pero hay un problema con este tipo de trabajo. Si ese trabajo se deforma, se le cae al paciente, se le cae a usted en un momento específico, es muy difícil volverlo de nuevo a dar la forma original. Es preferible mandar a hacer uno nuevo. Esa desventaja tiene. Es muy alta dureza. Al tener tanta dureza, incluso la vuelve frágil. Los ganchitos, después que están hechos, tenemos que aprender a dominarlos muy bien con una técnica especial, con una pinza especial, para poderlo flojar o apretar. Oye, hay que evitar siempre que se caigan porque se pueden fracturar muy fácil. Y generalmente, aunque tienen características que no se oxidan, hay siempre materiales que son superiores a otros, como es el caso de níquel, pero el níquel entonces tiene un inconveniente que puede dar más alergia a los pacientes. Por eso se prefiere usar más la combinación de cromo-cobalto que la de cromo-níquel en la confección de prótesis, aunque también se usa aquella. Lo vamos a ver ahora. Es para dejarlo claro, para que se entienda mejor. Entonces la principal utilizada es la aleación de cromo-cobalto para hacer PPS. Aleación de níquel-cromo. El níquel aporta alta resistencia a la corrosión, pero puede provocar alergias. El cromo no se oxida a temperatura ordinaria y aporta una aleación que cohíbe el ataque de los ácidos. Se utiliza mucho en prótesis fijas. Recuerden que hablamos ahorita un ejemplo de níquel cromo, las coronitas que ya vienen prediseñadas, prefabricadas para utilizarse en odontopediatría. Se van a utilizar también bastante en prótesis removibles. Y el proceso para utilizar este níquel cromo, cuando ya vienen
en coronas preelaboradas es que simplemente se adaptan, ya lo único que se hace es que se adapta, no se rebasan, sino que se adapta, se elige la más parecida al diente, se toma una impresión, se mide en el modelo y simplemente se adapta con unas pinzas especiales que hay y se cementa con un cemento especial para soportarla y haga su función. Así es que funcionan las coronas prefabricadas de níquel cromo. Se van a componer principalmente de 62 a 82% de níquel, de 11 a 20% de cromo, y recuerden que tienen berilio generalmente para que no se deformen en el momento del vaciado, para dar más exactitud. Entre las ventajas, bajo costo, pobre conductor térmico y puede ser grabado para el momento que vaya a ser cementado. Las desventajas, recuerden la sensibilidad y alergias que ya lo hemos venido mencionando, que puede provocar el níquel, el berilio también, pero la proporción que se utiliza es en muy baja concentración, es decir, que no va a hacer daño, es de muy alta dureza, y es muy difícil de soldar. Esas son las ventajas y desventajas que tienen esta aleación de níquel cromo. Y de la última aleación que vamos a hablar va a ser de la de níquel titanio. El titanio va a aportar resistencia a la corrosión, pero es altamente biocompatible y llena todos los requerimientos de un material. El níquel va a aportar brillo, como ya lo vimos, va a incrementar resistencia y dureza, y se utilizan bastante en implantes, en prótesis fija, en la elaboración de instrumentos de endodoncia y aditamentos de ortodoncia. Vamos a ver esto. Entonces, cuando yo hablo que voy a hacer una endodoncia, voy a hacer un tratamiento de canal y me encuentro una raíz que tiene conductos curvos o conductos muy estrechos, generalmente se usa un tipo de instrumento endodóntico, una lima endodóntica a base de níquel titanio, que va a tener una memoria de forma, se llama, que usted lo que hace es que coge la radiografía previamente, ligeramente la puede calentar y la dobla como se ve en la radiografía, y va a seguir la curvatura del diente, de la raíz del diente, para evitar perforaciones. Termina, entonces vuelve y lo adapta a la forma original que tenía. Está diseñada así por la combinación de los dos materiales. El níquel va a permitir ser flexible, el titanio va a dar resistencia y no se va a fracturar. Se usa muchísimo, uno de los mejores materiales para empleo en endodoncia. En ortodoncia se utiliza bastante también para hacer esos arcos, para enderezar los dientes, que dependiendo del calor va a ir actuando de una manera u otra. Es decir, que ustedes vean todas las aplicaciones a nivel odontológico de estos materiales. Y el último tema de la clase de hoy es el procedimiento de colada. ¿Qué es un procedimiento de colada? Aquí estamos viendo una centrifugadora. Una centrifugadora es un aparato que va a permitir que el metal en estado líquido, aquí vamos viendo como un soplete con una llama, va a estar calentando unas cápsulas de metal de la aleación que usted quiera, y lo van a convertir en el procedimiento que usted quiera, una incrustación, un removible, una corona, una base para corona, un puente fijo, no importa. Entonces esa centrifugadora lo que va a hacer es, a girar al gran movimiento, va a permitir que se desplace ese metal líquido y forme lo que usted quiera. Vamos a ver cómo es el proceso, es muy fácil de entender. También van a tener en la plataforma un video explicativo para que vean qué fácil se hace de entender este procedimiento. Cuando se van a realizar pernos muñones o prótesis fijas o coronas independientes o removibles o un implante, se necesita
darle forma, coger un bloque metálico y obtener lo que yo necesito. Entonces hay procedimientos diferentes. Hay un procedimiento que se llama labrado, hay otro que es torneado, desgaste, que es el CAD/CAM, que ya lo hablamos para la confección de la técnica de robótica de coronas cerámicas, y vamos a tener la fundición o colada, que es la que más se utiliza actualmente en odontología. Cuando se habla de labrado, no es más que calentando un material o utilizando fuerzas, se van a deformar hasta conseguir la elaboración de lo que usted quiera. Va a ser un cuchillo, va a ser un puñal, va a ser una espada, va a ser una herradura, va a elaborar un ganchito para un aparato de ortodoncia. Usted va labrando, usted va dando la forma adecuada a lo que usted necesita. Cuando yo hablo de la técnica de torneado desgaste, generalmente hay unos aparatos, ya vienen calibrados de por sí, el hombre no pone la mano, simplemente generalmente lo que se hace es que se le dan las indicaciones por computadora, y ya hay un programa especializado y le dice lo que usted necesita hacer, un implante, una corona, una incrustación, una carilla, es decir, que hay un torno especial, un sistema computarizado que va a ir desgastando ese bloque, ya sea metálico, ya sea cerámico, y va a obtener lo que usted quiera. Y la más utilizada actualmente es la fundición o colada. Se puede hacer por dos métodos, directo o indirecto, la toma de ese patrón de colada. Recuerden que un patrón no es más que el diseño de algo. Se va a hacer un patrón para hacer una incrustación, se va a hacer un patrón para hacer un perno muñón, se va a hacer un patrón para hacer una base de removible, se va a hacer un patrón para hacer una corona. No importa, usted hace en cera o en resinas acrílicas la forma, hace el diseño. Entonces puede hacer un método directo. Un método directo es directamente en la boca del paciente, o puede ser un método indirecto que lo va a hacer el laboratorio sobre el modelo de yeso. Entonces cuando ya usted tiene la forma de lo que usted quiere, entonces lo va a fundir, lo va a convertir en metal o en el material que usted quiere. ¿Cómo es este proceso? Es muy fácil. Ya usted tiene ese patrón, ya usted tiene lo que usted quiere hacer. En este caso, vamos a suponer que va a hacer una corona. Entonces ya lo diseña en cera y lo va a convertir en metal. Vamos a ver cómo es el proceso. Tienen un video que lo explica muy bien, para que sea más fácil de entender. Ese patrón de colada, lo que se va a hacer que cuando ya usted tiene esa cera o esa resina acrílica que ya tiene la forma de lo que usted quiere hacer, usted lo va a revestir. Revestir significa que lo va a cubrir de un material refractario. Refractario significa que puede soportar mucho calor sin deformarse. Ese material, cuando usted lo recubre, ese material refractario, que puede ser yeso o puede ser otro material que lo vamos a ver más adelante en un segundito, vamos a ver que va a ser como si fuera a tomar la impresión de lo que usted va a hacer, lo va a recubrir. Se va a llevar a calor, se va a llevar al calor. Miren aquí, tengo en estas imágenes para que se puedan entender mejor. Tengo se va a hacer un coping metálico para una corona metal porcelana. Ya tengo el patrón en cera de esa corona de porcelana en metal. La llevo a este aparatito especial, la voy a cubrir con el revestido, la voy a llenar en ese cilindro que tengo, lo voy a llenar, y cuando ya lo tenga completamente lleno, lo voy a derretir, lo voy a meter en un horno, y voy a derretir la cera. Cuando ya la cera está completamente derretida, va a quedar la forma en ese revestimiento. Entonces lo voy a llevar a la centrifugadora, lo voy a derretir el metal que yo necesito llevar ahí, y ese metal se va a introducir por medio de unos conductos, de unos canales que ya están generalmente establecidos, y cuando se cristaliza, que se
ya se enfría, se retira y ya lo único que tengo que hacer es pulir y probar en la boca del paciente. Es muy fácil de entender, para eso tengo el video ahí. Esto que está ahí es simplemente lo mismo que le acabo de mencionar, esos pasos, cómo se va haciendo ese procedimiento, y mírenlo aquí de nuevo. Ya yo tengo, tenía la cera, vamos a suponer que esos son un puentecito o coronas independientes que se van a hacer. Ya yo tenía la cera, el patrón de cera, e hice el revestimiento. Cuando hice ese revestimiento, entonces lo que hice fue que lo coloqué con algo que se llama bebederos. Bebederos son esas ramitas que se ven ahí, que se hacen en cera, lo vamos a ver en otra imagen más adelante, que es lo que se va a convertir en metal. Entonces toda esa cera que estaba ahí, cuando la fundo, va a dejar el espacio en el revestimiento. Cuando la llevo a la centrifugadora, que derrito el metal, le doy vueltas a mucha velocidad y esa vuelta va impulsando el metal líquido fundido, y lo va colocando en el espacio que ya estaba previamente hecho, en este revestimiento. Cuando ya está cristalizado, que ya endureció, que ya enfrió, entonces se retira, se pule y ya se prueba en el paciente. Después que se prueba en el paciente, entonces se le da la terminación, se sigue el proceso de colocar la porcelana o de probar el removible para hacer el enfilado de los dientes o de ver la incrustación si es metálica y nada más tengo que cementarla. Ya está prácticamente solucionada esta primera parte. Cuando se habla de los materiales que se utilizan para el patrón de colada, vamos a tener el material para confeccionar el patrón, que puede ser en cera o resinas acrílicas, ya lo hablamos, lo que se va a hacer, el pernomuñón, la corona, el inlay, el onlay, la incrustación, la carilla, lo que usted va a hacer, tiene un patrón de colada en cera o en resinas acrílicas. Después va a utilizar como revestimiento el yeso, el famoso yeso que ya hemos hablado, o puede utilizar un revestimiento a base de fosfato soluble. ¿Cuándo se utiliza yeso y cuándo se usa un revestimiento a base de fosfato soluble? Cuando, dependiendo de la temperatura, hasta 1000 grados centígrados, generalmente se utiliza el yeso. Cuando es superior a esa temperatura, se usa el revestimiento a base de fosfato soluble. Y después de esto, ya tenemos el material de aleación que se va a convertir en lo que yo necesito y lo voy a calentar. Simplemente esos son los materiales que yo necesito para convertir una colada. Entonces aquí está de nuevo, en resumen, el material. Se va a hacer una prótesis fija de 3 piezas, en este caso. Se hace el encerado, es decir, que se hace el patrón en cera, en este caso. Ya yo tengo exactamente la forma de cómo va a ser el puente en cera. Ya esa cera la monto en esos bebederos, que se van a convertir después en metal. Aquí la estoy protegiendo con el revestimiento, la voy a llenar completa de revestimiento en un cilindro especial. La voy a meter en un horno, se va a derretir esa cera y me va a dejar el espacio, la impresión se va a quedar en el revestimiento. Entonces después lo voy a llevar otra vez al calor en una centrifugadora con el metal y ya voy a obtener lo que yo necesito. Puede ser en cera o puede ser, en este caso, en resinas acrílicas. La resina acrílica, yo voy a hacer un inlay, un onlay, un pernomuñón colado, un diente que tiene endodoncia y lo necesito reforzar, lo voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces lo único que necesitaría es que el material de revestimiento, que podría ser yeso, dependiendo de la temperatura, o podría ser un fosfato soluble. Miren aquí, se llama así mismo revestido de inclusión de revestimiento. Simplemente voy a mezclar ese producto, voy a convertirlo en una crema y lo voy a rellenar. Espero que endurezca y hago el procedimiento tal como lo hablamos hasta este momento. Espero que se haya entendido, y hasta aquí llegó esta parte.